Muy buenas noches. Bienvenidos a Pan de Vida, un tiempo que Dios ha preparado para oír palabra de Dios, para ser alimentados por su bendita palabra, para que el poder de Dios se revele y se manifieste a través de la palabra de Dios. Que sea Dios disponiendo el corazón de cada uno de los oyentes y mi corazón para que el poder de Dios se manifieste a través de su palabra. Nosotros solo somos embajadores de la palabra, pero es el Espíritu de Dios quien nos convence, es el Espíritu de Dios quien nos enseña y nos revela. Damos gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la palabra que se halla en el capítulo 11 del libro de los Romanos. El apóstol Pablo comienza este capítulo con una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, ha sido desechado porque en el capítulo anterior Dios hablaba de este pueblo como un pueblo rebelde, un pueblo contradictorio. Y en este capítulo nos pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿No sabéis que Elías en la Escritura dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado? Solo yo he quedado, dice el profeta Elías. Y la respuesta de Dios: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal, o sea que no han sido un pueblo rebelde. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios. Ese remanente, ese pequeño pueblo que ha quedado, que ha sido escogido por gracia de Dios. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea que no es por lo que ellos hayan hecho algo, sino porque es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, dentro del pueblo de Israel hay unos que han sido escogidos y los que no fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Que sea Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros, para que nuestros ojos oigan, nuestros ojos vean, nuestros oídos oigan. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, viene esta oscuridad, este endurecimiento de corazón, pero también viene agobio, viene dolor, viene sufrimiento. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino a ser salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea que la rebelión del pueblo de Israel, el pueblo escogido, Dios la usó para traer salvación
a los gentiles. Y si transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restitución? Porque Dios tendrá misericordia del pueblo escogido. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión, su vida de entre los muertos. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Vemos aquí cómo es la misericordia de Dios, cómo lo que dice que lo que era para mal vino a ser para bien. El pueblo de Israel desobedeció, era para mal y Dios lo usó para bien porque atrajo a los gentiles hacia Dios, nos atrajo hacia Él. Y también cuando esa misericordia que extiende sobre nosotros, también la va a extender sobre su pueblo. Y por eso dice que su admisión será para vida. ¿Y cuánto será su admisión? O sea, una misericordia supremamente grande de Dios para su pueblo de Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, no te jactes contra las ramas, ni te jactes, ¿sabes? Que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no debemos creernos más que el pueblo de Israel. Debemos tener gratitud hacia Dios y bendecir a este pueblo. Pues las ramas dirán, pues las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no debemos volvernos ni orgullosos, ni altivos, ni engreídos por esa misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, sino que debemos temer. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, bondad y severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí vemos cómo la misericordia de Dios se extenderá contra su pueblo, aunque ha sido rebelde por un tiempo. Dios extenderá su misericordia. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Es tan clara la palabra que doy gracias a Dios porque leerla es un alimento. Veo cómo la misericordia de Dios es grande, cómo Dios es lento para la ira, clemente en misericordia. Gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor. Enséñanos a temer y enséñanos a hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.